Aquí, por ejemplo, lo que hemos hablado antes. Tenemos esta configuración de velas, que es esto de aquí, ¿vale? Según el footprint. Y por configuración tal y como lo concebimos nosotros, podría establecer un gatillo para vender, ¿vale? Podrías entrar en venta, pero es que bajo mi punto de vista no está en zona donde yo quiero vender, ¿vale? Entonces lo tengo que obviar. Si tú solo operas cinta, si tú solo operas esto, pues posiblemente a lo mejor vendas, ¿vale? Tema gráfico 5 minutos, que es muy usable, en No te fin. desanimas, dar. Y mira, pues te hubiera sacado, porque si vendes aquí con el buscando continuación y el stop aquí, ya estás fuera, ¿vale? Un poco para que veáis el razonamiento de, joder, si estás viendo que te está reaccionando cada vez que toca los VWAP, en este caso el mensual, el semanal, si quieres vender, coño, pues espera que te haga algo de esto, que te toque algún VWAP, que si sacude algún máximo, pues todavía mejor, ¿vale? Y si quieres comprar, joder, pues espera que se posicione por arriba, Así es, desequilibrios. ¿vale? Ya está, pues si es que al final son cuatro cosas. Mira, muy interesante lo que acaba de pasar. Acaban de migrar el BIPOC, ¿vale? Es una acción que pues, es interesante porque quiere decir que han movido volumen, ¿vale? Y además lo han migrado a la misma zona donde estaba antes. Interesante. A ver qué pasa aquí ahora. Lo ideal que sería una salvajada, un run stop, que corran todos los stops, que dejen ahora la configuración bajista y sería muy interesante para buscar continuación. ¿Vale? Chicos, una preguntita. Que esto, creo que este tema ya lo habíamos tocado alguna vez, ligeramente. ¿Cómo vosotros visualmente o qué tips o qué recomendáis para entender cuándo posiblemente se puede mover ese VPOC? Para No puedes arriba, para saber, abajo. no puedes saber cuándo se puede mover el stop, o sea, el BIPOC. Fijaos Quiero decir, la cantidad de órdenes que están entrando en la cinta. Entrando la cinta está a fuego, sí. Con el justo, y qué casualidad, que es una de las guerrillas que tenemos siempre, justo a la interacción con este caso, con el VWAP de la sesión. Sí, a mí me parece muy bien que tú analices la liquidez y mapa de liquidez y bookmaps y lo que quieras, pero sé que al final te van a coincidir las zonas, ¿vale? Es un, me salió. Es una zona operativa, es normal que ahí pase algo, ¿vale? Es normal que pase algo. Todo esto de aquí se corresponde con la visita, en este caso, del VWAP semanal, del VWAP de la sesión, perdón, ¿vale? Es lógico que pase algo, veis el volumen, cómo sube. Fijaos qué cosa más interesante. El SP 5 minutos, ¿vale? Y fijaos, a ver si puedo. Vale, me vale. El SP en un minuto. A lo mejor me pienso ya los cortos, ¿vale? A lo mejor me pienso ya los cortos. Está en zona, sí, pero ¿esto qué es? ¿Interés? ¿Falta de participación? ¿Vosotros qué lectura haríais de eso? ¿Qué lectura haríais de esto? ¿Se me escucha? Sí, sí, sí. Se escucha, sí, sí. Sí, sí, se Pues escucha. Porque a lo mejor cierta fortaleza, ¿no? hombre, si las waves en subida, bueno, aquí no, pero aquí luego parece que las ondas de wave tienen más fuerza subiendo que bajando, ¿no? A eso me refiero. Que yo a lo mejor puedo estar sesgado, en este caso por contexto a la baja, pero si estoy viendo que están acompañando el movimiento, pues a lo mejor me lo pienso. A lo mejor es la típica operación, ¿vale? Que de darse bajistas, si yo ahora veo un cambio de netos como tal como el que busco, ¿vale? Ahora veo un menos 3.000, un menos 4.000 y quiero entrar porque está en zona, pues me voy al CFD en vez de hacerlo aquí, ¿vale? Porque no tengo todos los inputs conmigo a mi favor. Me faltaría esto, ¿vale? Es interesante tenerlo en cuenta. quiero decir, ese de movimiento del VPOC, ese desplazamiento hacia arriba, está afectando el precio de arriba también, ¿verdad? Momentáneamente, pero eso no lo podemos saber.
Porque ¿qué ha pasado aquí? Claro, se ha movido luego. ¿Ves? Tenemos la migración y en vez de ser aceptado para continuaciones bajistas, ¿vale? Porque viene de bajar, ¿vale? Tenemos Claro. que está en el punto 1, baja al punto 2, ¿vale? Y no tenemos un punto 3, no tenemos una continuación bajista, ¿vale? Una escalera bajista. Lo que tenemos es que ha migrado y para arriba, ¿vale? Eso no es aceptación, eso es rechazo. Por eso el tema del BIPOC y de las migraciones del BIPOC, mucho ojo, porque por sí solas no es que sean inútiles, pero hay que contextualizar también su Sí, lectura. es ¿vale? que de aquí venía la pregunta anterior. Es que a veces yo me lío un poquito con los desplazamientos de estos VPOCs. Quiero decir, no termino de interpretar bien esos inputs, ¿no? A veces. Y por eso hacía la pregunta, ¿no? Si Claro. teníais vosotros alguna manera de pensar, es decir, ¿se puede mover hacia abajo o se puede mover hacia arriba? No, Por el volumen negociado, ¿no? no podemos saber, hombre, lo puedes ir viendo, a ver, si es que va lento. El perfil de la sesión, ¿vale? A ver. Este es el perfil de la sesión. Creo que lo veis ahí, ¿no? A la izquierda. Sí. Si el BIPOC lo tenemos aquí arriba, tú esto vas viendo cómo se va rellenando, ¿vale? Esta barra, la roja, ¿vale? El BIPOC de ahora mismo, Sí. antes era una línea gris como todas las demás, ¿vale? Y el BIPOC estaba aquí, que corresponde con esta zona de aquí. Ujú. Entonces, cuando el precio empieza a cotizar aquí, tú ves esto añadirse de precio. Hasta que llega un momento que se pone rojo, ya, pues significa Que se va alargando claro, esa línea, ¿no? efectivamente, que se va alargando hacia la derecha, como que se está cotizando cada vez más. ¿Vale? Vale, y yo por ejemplo, no utilizo NinjaTrader. Sí. Esto yo, por ejemplo, en TradingView, ¿pasa lo mismo? ¿Se No, interpreta igual? en Atas y en TradingView no te marca como te marca Ninja el desplazamiento del VPOC. Eso es una jodienda. Yo lo he notificado a Atas para que permita poner un indicador para cómo se ha ido Sí, desplazando la sesión. Pero bueno. Alan, ¿te refieres a Dime. las migraciones del BIPOC Sí, o al a esas. desarrollo en tiempo real del perfil? No, a las migraciones. En TradingView sí que hay una opción. Sí que se puedes mueve. activar. Sí, yo eso sí. No, pero yo quiero decir a lo que te estabas refiriendo tú, de que se está alargando esa línea roja de la izquierda del VPOC diario, o sea, de la sesión. Esta. Sí. Pues esto se va desarrollando continuamente en vivo durante el desarrollo de Claro. toda la sesión. Exacto. Eso todas las plataformas lo tienen que tener así. Y por ejemplo, en esta NinjaTrader se queda cortita y en TradingView la hace más larga, ¿no? Y cubre hasta donde está el precio ahora mismo. Pero eso ya porque yo lo tengo puesto así. Yo vale. Puedo tener esto para que me rellene todo. Vale. No, pero lo tengo puesto así. Ok. Bueno, pues está interesante. Aquí tenemos, pues bueno, cierta lateralización. Si queréis trabajar esta dinámica así, pues un poco analizada con pendiente, pues ahí podríamos tener incluso una sacudida, ¿no? Con algún test, lo que hemos hablado, para compras, pues sería muy interesante ver algo así. ¿En contra qué tienes? Pues para mí es el momentum bajista. ¿A favor qué tienes? Pues para el largo plazo la búsqueda de ese gap, ¿no? Y de esos máximos. Puede ser. Sí, todavía queda mucho para eso, pero... ¿Vale? Yo para mí es zona de venta, ¿vale? Porque estamos fuera del valor de ayer, porque estamos por debajo de los niveles operativos y por el momentum que tiene bajista. Para comprar, lo ya he comentado, se tendría que posicionar por arriba, que no sé si lo veremos ya hoy, ¿vale? Pero esa sería la idea. Y entonces, simplemente estar preparado. Es lo que hablábamos antes con respecto a las operaciones, inventarse operaciones, los escenarios. Tú quieres vender, ¿no? Vale, pues yo quiero que pase algo aquí. Y si no pasa ahí, no lo quiero aquí, ¿vale? Porque aquí, por ejemplo, se ha dado, como hemos visto, el gatillo perfecto para cortos, pero no es la ubicación adecuada. Entonces, ¿por qué vas a entrar? Y ya me callo. Vale, entonces, Rubén, no me quiero hacer pesado. Le quito el indicador al TradingView para que no me mueva el desplazamiento de VPOC, para no liarme con mi nivel. ¿Quieres tener ese input? Yo no te puedo decir, yo lo tengo, has visto que lo tengo, que yo lo manejo. Sí, por eso lo puse, porque digo, bueno, lo quieres puedo tener intentar. y te ofrece algún tipo de... A mí me gusta, cuando yo quiero entrar en corto, que pase eso, que migren el BIPOC, que me desarrollen el gatillo y me voy con ellos. Ahí es lo que quiero yo saber. Realmente, ¿qué movimiento, qué input tengo que yo saber, operativamente por lo menos, operativamente, tengo que centrar? Operativamente, la migración del BIPOC a mí me sirve para que quiero verla justo antes del desarrollo del gatillo. Vale. ¿Vale? Quiero que cuando se esté desarrollando el gatillo o después,
exista esa migración del BIPOC. Vale. En ese caso es el único que me tengo que fijar o hacerle un poco de caso. No, y ojo, y para el establecimiento de objetivos también. Vale. Esto se llama, vamos, de BIPOC, ¿vale? Como BIPOC en desarrollo, Developing BIPOC, ¿vale? Es un BIPOC de una sesión previa, que fue en un momento dado BIPOC, ¿vale? Pero que no fue finalmente. Además, es el de la sesión de hoy. Esta es la sesión de hoy, ¿vale? Esto ha sido el BIPOC durante un momento dado de la sesión, ¿vale? Aunque actualmente, pues luego migró aquí, ha vuelto a migrar y actualmente está aquí, ¿vale? Pues esta zona, este de BIPOC, es muy interesante también para en caso de que se te dé el largo como objetivo. Efectivamente. Porque implícitamente, ¿qué nos sugiere? Nos sugiere aceptación, nos sugiere intercambio, nos sugiere participación, ¿vale? Entonces, esto se corresponde con esta pequeña zona, este high volume node, ¿vale? Entonces, quizá lo puedas querer tener en cuenta a la hora de establecer un pequeño target ahí. Vale. ¿Vale? Entonces, si esto, por ejemplo, se te va, aquí se queda otro de BIPOC, ¿vale? Pues en un futuro es muy interesante para utilizarlo como target, porque te va a señalar esta negociación, ¿vale? Vale. Entonces tienes esos dos usos que yo le doy, oye, que habrá otra gente que le dé más uso. Yo lo utilizo para eso. Perfecto. Pues merci. Merci, porque a veces me fijaba, no sé, intentaba hacer interpretaciones un poco solitarias a mi rollo y veía que eso no... Si os fijáis, a ver si me deja ampliar esto. Va un poco lento. Con respecto a las migraciones, por lo que te he dicho de que quiero que se dé justo en el momento del gatillo. ¿Ves la migración del BIPOC? Claro. Que de ese punto pasa a ese punto. Y ves que aquí se desarrolla un potencial gatillo y para abajo. ¿Vale? Es justo esto lo que buscamos con esa migración. Por debajo del VWAP, justo. Eso es. ¿No? No te voy a decir que que esto, vamos, que ni lo he operado porque no estaba en el mercado y tampoco lo hubiera hecho porque tenemos el VWAP justo por debajo del VWAP mensual. Pero para que veas un poco lo que buscamos, ¿vale? Lo que buscamos es esto. Migración del BIPOC, ¿vale? Y para abajo. Es otro ejemplo de hoy, además. El BIPOC estaba en 1, lo migran a 2, ¿vale? Aquí pasa lo que tenga que pasar, además creo que coincide con, pues, poquito después de la apertura. ¿Y qué hace el precio? Para abajo. Pues eso es lo que buscamos. Aquí pasa exactamente lo mismo. Migración del BIPOC y movimiento. Siempre pasa igual. Migración del BIPOC, aquí tiene que pasar algo, ¿vale? Yo ahora mismo estoy apostando porque va a ir para arriba, pero va a ser, pues seguramente inminente, ¿vale? Entonces, mi razonamiento era, ¿estamos en zona? Sí. ¿Se ha producido la migración del BIPOC? Sí. Pues como me dé el gatillo corto, yo me voy. Claro. ¿Vale? Genial. Okay. Anda que no estáis aprendiendo hoy, ¿eh? Pues sí, chicos. Hoy la bomba, viendo aquí a los másters operar en vivo. Bueno, que no operar, pero analizando en vivo y en directo, muy, muy interesante. Menos mal que no me lo he perdido. Yo es que si hacéis una zona de Discord que dupliquéis vuestra pantalla, yo creo que se pagaríamos muchos de nosotros.